Trabajas muchas horas, pero avanzas poco. No es falta de talento, es falta de enfoque, y nadie te enseñó a entrenarlo. Vivimos ocupados, no productivos. Saltamos de tarea en tarea, de notificación en notificación, convencidos de que estar siempre disponibles es lo mismo que ser responsables. Pero no lo es. Es solo ruido. La mayoría de personas no tiene un problema de inteligencia, ni de ideas, ni siquiera de motivación. Tiene un problema mucho más incómodo: no puede sostener la atención el tiempo suficiente como para crear algo valioso. Y sin ese tipo de trabajo, no hay progreso real. Ni profesional, ni personal, ni económico. Con el tiempo he entendido algo que no suele decirse en voz alta: la falta de enfoque no es un defecto moderno inevitable, es una habilidad no entrenada. Y como cualquier habilidad, se puede desarrollar, pero exige renuncias, incomodidad y responsabilidad personal. Este contenido no va de trabajar más horas. Va de trabajar con intención. No va de motivación momentánea, sino de disciplina sostenida. No va de promesas rápidas, sino de entender por qué algunas personas avanzan de forma constante mientras otras se quedan atrapadas en la distracción permanente. Si te quedas, no vas a encontrar fórmulas mágicas. Vas a encontrar principios incómodos, decisiones difíciles y una manera distinta de relacionarte con tu tiempo, tu energía y tu trabajo. Y eso, aunque no lo parezca ahora, termina afectando a todo: tus hábitos, tu claridad mental, tu valor profesional y también tu relación con el dinero. Durante años nos han hecho creer que estar ocupados es una señal de compromiso. Que responder rápido, estar siempre disponibles y llenar el día de tareas pequeñas es sinónimo de responsabilidad. Pero cuando miras con calma los resultados reales, algo no encaja. Trabajamos más horas que nunca, y, sin embargo, avanzamos menos de lo que esperábamos. No porque falte capacidad, ni porque falten oportunidades, sino porque la atención está fragmentada. Saltamos constantemente de una cosa a otra. 5 minutos aquí. 10 minutos allá. Un mensaje, una notificación, una interrupción aparentemente pequeña que, acumulada, destruye cualquier posibilidad de concentración profunda. Y lo más peligroso de todo es que este tipo de trabajo superficial no se siente mal. Se siente productivo. Da la sensación de estar haciendo algo útil. Pero en realidad solo mantiene la rueda girando sin avanzar. Aquí aparece una verdad incómoda: no todo el trabajo tiene el mismo valor, aunque nos cueste aceptarlo. Hay tareas que pueden hacerse en piloto automático, que no exigen pensar demasiado, que no requieren esfuerzo cognitivo real. Y hay otro tipo de trabajo, mucho más escaso y exigente, que obliga a concentrarse, a sostener la atención, a empujar el cerebro hasta un punto incómodo. Ese segundo tipo de trabajo es el que crea valor real. El que marca la diferencia a largo plazo. El problema es que el entorno actual está diseñado exactamente para impedirlo. Vivimos rodeados de estímulos. Pantallas que compiten por nuestra atención. Sistemas que premian la respuesta rápida, no la profundidad. Entornos laborales donde parecer ocupado es más importante que producir algo significativo. Con el tiempo, sin darnos cuenta, entrenamos el cerebro para lo contrario de lo que necesitamos. Lo entrenamos para distraerse. Para buscar novedades constantes. Para evitar el esfuerzo mental prolongado. Y luego nos preguntamos por qué nos cuesta concentrarnos incluso cuando queremos hacerlo. Aquí es donde mucha gente se equivoca, cree que el problema es la falta de motivación. O la falta de disciplina. O incluso la falta de talento. Pero no es eso. El problema es que hemos normalizado un estilo de trabajo que nos debilita mentalmente, y lo hemos hecho durante años. Nadie nos enseñó a proteger la atención. Nadie nos explicó que la concentración no es un estado natural, sino una habilidad que se pierde si no se entrena. Y cuanto más tiempo pasas atrapado en lo superficial, más difícil se vuelve volver a profundizar. Esto tiene consecuencias reales. No solo en el trabajo, sino en la forma en la que te sientes al final del día. Cansancio mental. Sensación de estar ocupado pero vacío. La frustración silenciosa de saber que podrías dar más, pero no encontrar el espacio mental para hacerlo. Aquí empieza a entenderse algo importante. La falta de enfoque no es solo un problema de productividad, es un problema de dirección vital. Porque si nunca tienes tiempo ni claridad para pensar con profundidad, tampoco la tienes para tomar buenas decisiones. Ni para construir algo a largo plazo. Ni para mejorar de verdad tu situación profesional o económica. Y mientras tanto, el trabajo superficial sigue acumulándose. Correos.
mensajes, reuniones, pequeñas urgencias que siempre parecen importantes, pero que rara vez cambian algo de fondo. Este es el punto de partida. No una solución todavía. No una técnica milagrosa, sino el reconocimiento honesto del problema. Porque hasta que no entiendes que está robando tu atención, no puedes empezar a recuperarla. A partir de aquí, todo gira en torno a una sola pregunta. ¿Qué ocurre cuando una persona decide dejar de vivir reaccionando y empieza a trabajar con intención? Y si eres honesto contigo mismo, seguramente ya lo has notado alguna vez. Ese momento en el que te sientas delante del ordenador con algo importante que hacer, y, de repente, el cuerpo se resiste. No porque no sepas qué hacer, sino porque tu mente ya no está acostumbrada a quedarse quieta. Abres una pestaña. Luego otra. Miras el móvil un segundo. Vuelves. Lees la misma frase 2 veces. 3. Y no pasa nada grave, pero tampoco pasa nada bueno. Esto no es pereza. Y tampoco es falta de interés. Es algo más sutil y más común de lo que parece, la incapacidad de sostener el esfuerzo mental sin escapar. Lo curioso es que nadie suele hablar de esto. Porque no se ve desde fuera. Desde fuera parece que estás trabajando. Pantalla encendida. Teclado en movimiento. Cara seria. Si alguien pasa por detrás, todo parece correcto. Pero por dentro sabes que no estás realmente ahí. Y aquí viene una parte incómoda que merece decirse con calma. Estar ocupado se ha convertido en una forma socialmente aceptada de no enfrentarse a lo importante. A veces no nos distraemos porque haya demasiadas cosas que hacer. Nos distraemos porque lo que toca hacer exige pensar, decidir, asumir responsabilidad. Y eso pesa. Pensar de verdad cansa. Concentrarse cansa. Elegir una sola cosa y renunciar al resto cansa. Así que el cerebro, que no es tonto, busca salidas rápidas. Pequeños descansos que no descansan. Pequeños estímulos que alivian momentáneamente la incomodidad. Y sin darnos cuenta, convertimos la distracción en hábito. El problema es que los hábitos no se negocian. Se repiten. Y cuanto más repites este patrón, más extraño se vuelve el silencio mental. Más incómodo se vuelve no mirar nada. Más difícil se vuelve sentarte y pensar durante 20, 30, 40 minutos seguidos. De hecho, hay personas que cuando por fin tienen tiempo libre, no saben qué hacer con él. Se sienten inquietas. Como si algo faltara. No falta nada. Falta costumbre de estar presentes. Esto tiene un impacto directo en algo que casi nadie relaciona con la concentración, la autoestima profesional. Cuando pasas semanas, meses o años sin producir nada que sientas verdaderamente sólido, empieza a aparecer una duda silenciosa. No se dice en voz alta, pero se siente, ¿realmente soy tan capaz como pensaba? Y esa duda no surge porque no valgas. Surge porque no estás teniendo el espacio mental necesario para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Aquí es donde muchas personas buscan soluciones rápidas. Apps. Métodos milagro. Trucos de productividad de 5 minutos. Y no es que todo eso sea inútil, pero no ataca el problema de fondo. Porque el problema no es cómo organizar mejor una agenda llena de ruido. El problema es porque la agenda está llena de ruido en primer lugar. Si no recuperas la capacidad de concentrarte, da igual cuántas herramientas uses. Solo estarás optimizando la distracción. Y esto no va de convertirse en alguien frío, aislado o antisocial. No va de desaparecer del mundo. Va de entender algo básico pero poderoso: no todo merece tu atención, aunque grite fuerte. La atención es limitada. Cada vez que la fragmentas, algo se pierde. Y casi nunca se pierde en lo superficial. Se pierde en lo importante. Por eso, antes de hablar de reglas, técnicas o sistemas, había que detenerse aquí. En este punto incómodo donde te das cuenta de que el problema no es externo del todo. Que no es solo el móvil. Ni el trabajo. Ni el entorno. También es una forma de relacionarte con el esfuerzo mental. Y esto no se cambia de un día para otro. Pero se empieza por algo muy simple: reconocer que trabajar con profundidad hoy es una rareza. Y precisamente por eso, se ha convertido en una ventaja enorme para quien la desarrolla. A partir de aquí, todo deja de ir sobre hacer más cosas, y empieza a ir sobre hacer menos, pero mejor. Y ahí es donde el enfoque deja de ser una idea bonita y empieza a convertirse en una herramienta real. Y hay algo más que casi nadie dice, pero que muchos sienten. Cuando llevas tiempo viviendo en la distracción, el silencio empieza a incomodar. No porque sea malo, sino porque te obliga a escucharte. Y claro,
eso no siempre apetece. Porque cuando paras, aparecen preguntas. A veces incómodas. A veces pendientes desde hace tiempo. Y es mucho más fácil volver a mirar una pantalla que enfrentarte a ellas. Así que el ruido cumple una función. No solo te distrae, te protege. Te mantiene ocupado para no tener que pensar demasiado. El problema es que esa protección tiene un precio. Y no se paga de golpe, se paga poco a poco. Se paga cuando pospones ideas que podrían cambiar tu rumbo. Se paga cuando sabes que podrías hacerlo mejor, pero nunca encuentras el momento. Se paga cuando el día termina y no sabes muy bien en qué se fue el tiempo. Y aquí suele aparecer una trampa mental muy común. Pensar que esto solo le pasa a personas desorganizadas. O poco disciplinadas. O sin ambición. Nada más lejos de la realidad. Muchas personas inteligentes, trabajadoras y con talento están atrapadas exactamente en este punto. No porque no quieran avanzar, sino porque nunca han aprendido a proteger lo más valioso que tienen, su atención. De hecho, cuanto más capaz es alguien, más fácil es que caiga en esto. Porque puede responder rápido. Puede resolver muchas cosas a la vez. Puede apagar fuegos constantemente. Y eso, durante un tiempo, incluso se premia. Pero a largo plazo, agota. Porque estar siempre reaccionando no te permite construir nada con profundidad. Y aquí conviene decir algo con claridad, sin dramatizarlo, no todo el mundo necesita hacer trabajo profundo todo el día. Pero todo el mundo necesita hacerlo alguna parte del tiempo si quiere avanzar de verdad. Sin ese espacio mental, las ideas se quedan a medias. Los proyectos no maduran. Las decisiones importantes se toman deprisa o se evitan. Y entonces ocurre algo curioso. Empiezas a sentir que los días pasan rápido, pero los años pasan aún más rápido. Porque cuando miras atrás, no recuerdas momentos de concentración profunda. Recuerdas cansancio. Recuerdas prisas. Recuerdas haber estado siempre ocupado. Y aquí es donde merece la pena detenerse un segundo y ser honestos. No contigo como trabajador. Contigo como persona. ¿Hace cuánto tiempo que no te sentabas a pensar con calma en algo importante sin mirar el reloj? ¿Hace cuánto que no te absorbía una tarea hasta perder la noción del tiempo? ¿Hace cuánto que no terminabas algo y sentías, de verdad, que había valido la pena? Si estas preguntas incomodan un poco, es normal. No es señal de debilidad. Es señal de que estás prestando atención. Porque el enfoque no se pierde de golpe. Se desgasta. Y casi siempre sin darnos cuenta. Un poco menos hoy. Un poco menos mañana. Hasta que un día te preguntas por qué te cuesta tanto empezar, concentrarte o terminar algo importante. Y aquí viene una parte clave que cambia la perspectiva. Esto no se soluciona eliminando todas las distracciones del mundo. Eso no es realista. Ni necesario. Se soluciona entendiendo qué tipo de trabajo merece tu mejor energía y cuál no. Porque no todas las tareas merecen tu atención completa. Pero algunas sí. Y esas suelen ser las que más impacto tienen en tu vida profesional, personal y económica. Cuando todo recibe la misma atención, nada destaca. Y cuando nada destaca, el progreso se diluye. Por eso, antes de hablar de métodos, reglas o sistemas, había que quedarse aquí un poco más. En este punto donde empiezas a ver el problema con más claridad. No para culparte. No para exigirte más. Sino para entender que vivir permanentemente distraído no es neutral. Tiene consecuencias. Y la buena noticia, aunque no suene espectacular, es esta. Lo que se ha entrenado mal, se puede volver a entrenar bien. Pero para eso hace falta algo que hoy escasea más que el tiempo, voluntad de incomodarse un poco al principio para ganar claridad después. A partir de aquí, el enfoque deja de ser una palabra bonita. Y empieza a convertirse en una decisión consciente. Y cuando eso ocurre, todo cambia de forma silenciosa pero profunda. Y hay algo curioso que suele pasar cuando empiezas a darte cuenta de todo esto. No ocurre de golpe. No es una revelación dramática. Es más bien una incomodidad suave pero persistente. Empiezas a notar que ciertas tareas te cuestan más de lo que deberían. Que necesitas más tiempo para entrar en materia. Que el inicio se vuelve pesado, incluso cuando sabes que lo que tienes delante es importante. Y entonces aparece una excusa muy común. Hoy no estoy fino. Mañana me concentro mejor. Ahora no es el momento. Y no pasa nada, una vez. El problema es cuando eso se convierte en rutina. Porque el cerebro aprende rápido. Aprende que puede evitar el esfuerzo. Aprende que siempre hay una salida.
Aprende que no hace falta profundizar si puede distraerse. Y aquí conviene decir algo con claridad, sin dramatizarlo ni suavizarlo demasiado. La mente no se estropea, se adapta. Se adapta a lo que le pides cada día. Si le pides rapidez, aprende rapidez. Si le pides reacción constante, aprende a reaccionar. Pero si nunca le pides profundidad, deja de ofrecerla. Esto explica por qué, incluso cuando tienes tiempo, te cuesta usarlo bien. No es falta de ganas. Es falta de entrenamiento. Y no se arregla simplemente poniéndole más fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es limitada. Se gasta. Se agota. Por eso tantas personas empiezan el día con buenas intenciones, y lo terminan haciendo exactamente lo mismo que ayer. No porque no sepan lo que hay que hacer, sino porque no han construido un entorno mental que lo facilite. Y aquí aparece otro autoengaño habitual. Pensar que el problema es externo. El móvil. El trabajo. La gente. El ritmo de vida. Todo eso influye, claro. Pero no decide por ti. Porque hay personas en el mismo entorno, con las mismas distracciones, que consiguen trabajar con claridad durante periodos prolongados. No porque sean especiales, sino porque han aprendido a poner límites donde otros no los ponen. Y poner límites no siempre es cómodo. A veces significa decir no. A veces significa aburrirse un poco. A veces significa soportar esa sensación inicial de vacío cuando el estímulo desaparece. Pero ese vacío no es un problema. Es el espacio donde vuelve a aparecer el pensamiento profundo. Y aquí suele pasar algo interesante. Cuando una persona logra, aunque sea durante poco tiempo, concentrarse de verdad, se da cuenta de algo que había olvidado. Que pensar con claridad es satisfactorio. Que terminar algo importante da una calma distinta. Que no todo el cansancio es malo. Hay un cansancio vacío, el de la distracción constante. Y hay un cansancio limpio, el que aparece después de haber usado bien la mente. Uno te drena. El otro te construye. El problema es que el primero es inmediato y el segundo es silencioso. Y vivimos en un mundo que valora lo inmediato. Por eso cuesta tanto cambiar este patrón. No porque sea imposible, sino porque va contra la corriente. Pero toda corriente tiene un precio. Y tarde o temprano se paga. Se paga cuando te das cuenta de que sabes muchas cosas, pero no has profundizado en casi ninguna. Se paga cuando empiezas proyectos con entusiasmo, pero pocos llegan a un punto sólido. Se paga cuando dependes demasiado de la urgencia externa para moverte. Y aquí es donde conviene hacerse una pregunta sencilla, pero potente. ¿Estás reaccionando a tu día o lo estás dirigiendo? Porque reaccionar es fácil. Dirigir exige atención. Y la atención, hoy, es un recurso escaso. Por eso, antes de hablar de cómo trabajar con profundidad, había que quedarse un poco más aquí. En este terreno incómodo donde empiezas a ver que el problema no es solo lo que haces, sino cómo usas tu mente mientras lo haces. Y cuando entiendes eso, algo cambia. No de forma ruidosa. De forma interna. Empiezas a sospechar que el enfoque no es una habilidad más, sino una base sobre la que se apoya todo lo demás. Y a partir de ahí, la pregunta ya no es cómo hago más cosas, sino qué merece realmente mi atención. Y cuanto más tiempo pasas observando este patrón, más claro se vuelve algo que al principio cuesta aceptar. No es que falte tiempo. Es que el tiempo se dispersa. Porque tiempo hay. Siempre lo ha habido. Lo que no hay es continuidad. 10 minutos aquí. 5 allá. Un pequeño avance que se interrumpe justo cuando empezaba a coger forma. Y así, una y otra vez. Esto crea una sensación muy particular. No es estrés intenso. Es una presión de fondo. Como si siempre hubiera algo pendiente, algo a medias, algo que no termina de cerrarse. Y esa sensación pesa más de lo que parece. Pesa cuando te sientas a descansar y no descansas. Pesa cuando intentas desconectar y no puedes. Pesa cuando incluso los momentos tranquilos se sienten inquietos. Porque la mente no distingue bien entre trabajo inconcluso y trabajo inexistente. Solo sabe que hay ruido. Y el ruido cansa. Aquí suele aparecer otra confusión frecuente. Pensar que la solución es desconectar más. Vacaciones. Más ocio. Más distracciones buenas. Y ojo, descansar es importante. Pero descansar sin profundidad antes de haber trabajado con profundidad no repara nada. Solo anestesia. Descansas, vuelves, y todo sigue igual. Porque el problema no es el cansancio físico.
Es el cansancio mental de no haber hecho nada que te exija de verdad. Y esto conecta con algo que pocas veces se dice de forma clara. El ser humano necesita sentirse útil. No ocupado. Útil. Necesita notar que ha dedicado su atención a algo que lo merecía. Algo que no se podía hacer a medias. Algo que pedía presencia real. Cuando eso falta durante mucho tiempo, aparece una especie de desgaste interno. No siempre se nota enseguida, pero se manifiesta en pequeñas cosas. Menos paciencia. Menos claridad. Más irritabilidad. Más dificultad para tomar decisiones simples. Y entonces empiezas a dudar de ti. No porque hayas fallado, sino porque llevas demasiado tiempo sin comprobar de que eres capaz cuando te concentras de verdad. Esto es especialmente importante en una época en la que todo va rápido. Comparaciones constantes. Resultados visibles de otros. La sensación de que todo el mundo avanza menos tú. Y aquí conviene parar un momento y decir algo con calma. La mayoría de esos avances visibles son el resultado de periodos largos de concentración invisible. Horas que no se ven. Esfuerzo que no se publica. Atención sostenida que no genera notificaciones. Pero eso no se suele mostrar. Se muestra el resultado final. Y cuando solo ves resultados y nunca el proceso, es fácil pensar que te falta algo. Que vas tarde. Que no eres suficientemente disciplinado. Cuando en realidad, lo que falta no es disciplina bruta. Es un espacio mental protegido donde la disciplina pueda actuar. Porque la disciplina sin enfoque se convierte en lucha constante. Y nadie puede luchar consigo mismo todos los días sin agotarse. Aquí es donde muchas personas abandonan sin saber muy bien por qué. No abandonan por falta de interés. Abandonan por desgaste. Y ese desgaste no viene de hacer demasiado. Viene de no hacer nada con suficiente profundidad. Por eso este punto es tan importante. Porque antes de aprender a trabajar mejor, hay que entender por qué el modo actual no está funcionando. No para criticarlo. No para rechazarlo del todo. Sino para dejar de pedirle resultados que no puede dar. El trabajo superficial tiene su lugar. Siempre lo tendrá. Pero cuando ocupa todo el espacio, asfixia lo importante. Y aquí aparece una idea que cambia la forma de ver el día a día. No se trata de eliminar lo superficial. Se trata de evitar que lo superficial gobierne. Cuando eso ocurre, la atención deja de estar secuestrada. Y empieza, poco a poco, a volver a casa. No de golpe. No mágicamente. Pero vuelve. Y cuando vuelve, aunque sea durante periodos cortos, algo se reordena. Las ideas encajan mejor. Las decisiones se sienten más firmes. El esfuerzo empieza a tener sentido. Por eso todo este bloque existe. No para darte soluciones todavía, sino para ayudarte a ver con más claridad el terreno en el que te mueves. Porque solo cuando ves el problema sin prisas, sin ruido, sin excusas, puedes empezar a cambiarlo de verdad. Y a partir de aquí, lo que viene ya no va de sobrevivir al día. Va de recuperar el control de tu atención. Y cuando alguien hace eso, aunque sea parcialmente, su forma de trabajar, de pensar y de avanzar ya no vuelve a ser la misma. Hay otro efecto silencioso de vivir siempre en lo superficial que casi nunca se menciona. Y es la pérdida de criterio. Cuando tu atención está constantemente fragmentada, te cuesta distinguir qué es importante y qué no lo es. Todo parece urgente. Todo parece prioritario. Y cuando todo es prioritario, en realidad nada lo es. Empiezas el día reaccionando a lo que aparece primero. Luego a lo que suena más fuerte. Luego a lo que insiste más. Y así, sin darte cuenta, otros deciden por ti cómo usar tu tiempo. No de forma consciente. No con mala intención. Simplemente ocurre. Y aquí aparece una sensación muy común que muchos no saben poner en palabras. La sensación de ir siempre apagando fuegos. De llegar tarde a lo que de verdad importa. De vivir con la impresión constante de que algo se te está escapando. Y lo curioso es que, desde fuera, todo puede parecer perfectamente ordenado. Agenda llena. Responsabilidades cumplidas. Compromisos atendidos. Pero por dentro hay una falta de dirección sutil. No sabes exactamente hacia dónde te estás moviendo. Solo sabes que te estás moviendo mucho. Esto tiene un impacto directo en la toma de decisiones. Decisiones pequeñas, primero. Luego decisiones grandes. Cuando no tienes espacio mental, decides rápido. Y decidir rápido no siempre es decidir bien. A veces es decidir lo primero que quita presión. Aceptar cosas que no te convienen.
Posponer conversaciones importantes. Dejar pasar oportunidades porque ahora no es el momento. Y el problema es que ese ahora no se repite tanto que acaba convirtiéndose en nunca. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentirse desconectadas de sí mismas. No porque hayan cambiado, sino porque ya no se escuchan. Porque escucharte exige silencio. Y el silencio exige atención. Y claro, en un entorno donde todo compite por ella, la atención se convierte en un acto casi rebelde. Pero no protegerla tiene consecuencias acumulativas. No visibles al principio, pero muy reales a largo plazo. Empiezas a notar que te cuesta comprometerte con algo durante tiempo suficiente. Que te entusiasmas rápido, pero te desgastas igual de rápido. Que empiezas cosas con ilusión, pero sin profundidad. Y eso mina la confianza interna. No la que muestras. La que sientes. Porque sabes que no estás dando lo mejor de ti. No por falta de capacidad, sino por falta de espacio mental. Y aquí conviene hacer una distinción importante. Esto no va de perfección. Ni de concentración absoluta. Ni de convertirte en alguien rígido. Va de algo mucho más sencillo y más difícil a la vez, estar presente en lo que estás haciendo. Cuando no estás presente, el trabajo se vuelve pesado. Cuando sí lo estás, incluso lo difícil tiene sentido. Por eso el problema de la distracción no es solo técnico. Es existencial, en cierto modo. Porque determina si vives tu día a día como una sucesión de interrupciones o como una serie de momentos con intención. Y no hace falta cambiarlo todo de golpe. Eso no funciona. Nunca ha funcionado. Pero sí hace falta darse cuenta de algo clave. Que si no decides tú cómo usar tu atención, alguien más lo hará por ti. Un sistema. Una pantalla. Una urgencia ajena. Y esas decisiones, tomadas durante años, moldean tu vida más de lo que imaginas. No por grandes acontecimientos, sino por pequeños hábitos diarios. Que miras primero al despertar. ¿En qué piensas cuando tienes un rato libre? ¿Cómo reaccionas ante la incomodidad mental? Todo eso entrena tu mente, aunque no seas consciente. Y aquí viene una observación importante, dicha sin dramatismo. La mayoría de personas no fracasa por falta de talento. Fracasa por dispersión. No porque no tenga potencial, sino porque nunca llega a concentrarlo. Y eso explica por qué algunas personas, con menos recursos o menos ventajas aparentes, avanzan más. No porque sepan más, sino porque saben dónde poner su atención y durante cuánto tiempo. Por eso este bloque se alarga. Porque antes de hablar de soluciones, necesitas ver el problema desde distintos ángulos. No para machacarte, sino para que, cuando llegue el momento de cambiar algo, lo hagas con convicción, no por impulso. Porque el cambio que nace del cansancio dura poco. Pero el cambio que nace de la claridad suele quedarse. Y cuando empiezas a ver con claridad cómo estás usando tu atención, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar cuando te dispersas. Cuando huyes. Cuando te autoengañas. Y eso, aunque incómodo al principio, es el primer paso real hacia algo distinto. No hacia una vida más llena, sino hacia una vida mejor dirigida. Y con esa base, con esa comprensión asentada, ya tiene sentido avanzar. Pero antes de hacerlo, había que quedarse aquí el tiempo suficiente como para que no se te olvide porque es importante. Y es justo aquí donde suele producirse un punto de inflexión. Porque una vez entiendes el problema, seguir funcionando igual deja de ser una opción cómoda. Ya no puedes decir que no lo sabías. Ya no puedes atribuirlo solo al entorno, al trabajo o a la falta de tiempo. Aquí aparece una pregunta distinta, mucho más incómoda. ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo realmente la mayor parte del día? No el que parece. No el que ocupa horas. El que de verdad importa. Porque no todo el esfuerzo produce el mismo resultado. Y no todo el trabajo deja la misma huella. Hay una forma de trabajar que exige algo que hoy escasea, atención sostenida. No durante minutos sueltos, sino durante el tiempo suficiente como para que el pensamiento madure, se equivoque, se ajuste y avance. Y aquí conviene aclarar algo desde el principio. Esto no va de aislarse del mundo ni de trabajar sin descanso. Va de crear espacios donde la mente pueda operar sin interrupciones constantes. Cuando eso ocurre, el trabajo cambia de naturaleza. Ya no se trata de responder. Se trata de construir. Construir ideas. Construir soluciones. Construir criterio. Este tipo de trabajo no siempre es visible desde fuera. No genera notificaciones.
No produce resultados inmediatos. Pero es el que, con el tiempo, marca la diferencia. Porque es ahí donde se resuelven problemas complejos. Donde se aprende de verdad. Donde se desarrollan habilidades que no se pueden copiar fácilmente. Y eso tiene una consecuencia directa en algo que muchas personas persiguen sin saber muy bien cómo: valor. El valor profesional no nace de hacer muchas cosas. Nace de hacer cosas difíciles que otros no pueden o no quieren hacer. Y esas cosas casi siempre requieren concentración profunda. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que trabajar con profundidad es un lujo. Algo reservado para escritores, investigadores o creativos. Pero no lo es. Da igual a qué te dediques. Si tu trabajo implica pensar, decidir, analizar o crear, la profundidad no es opcional. Es el núcleo. Sin ella, te vuelves intercambiable. Con ella, te vuelves raro. Y lo raro, en un mundo saturado, tiene valor. Este tipo de trabajo no se improvisa. No aparece por arte de magia cuando te apetece. Requiere intención. Requiere aceptar que durante un rato no vas a estar disponible. Que no vas a responder al momento. Que vas a renunciar a la gratificación rápida. Y sí, al principio cuesta. Mucho más de lo que solemos admitir. Porque cuando te sientas a trabajar de esta manera, la mente protesta. Busca excusas. Te recuerda todo lo demás que podrías estar haciendo. No porque sea importante, sino porque es fácil. Y aquí aparece una diferencia clave entre quienes consiguen avanzar y quienes no. Los primeros no esperan a que la concentración llegue. La construyen. Entienden que la profundidad no es un estado emocional. Es una práctica. Una práctica incómoda al inicio, pero profundamente satisfactoria con el tiempo. Cuando logras mantener la atención durante periodos más largos, ocurre algo interesante. El pensamiento se vuelve más claro. Las ideas encajan mejor. Las decisiones se sienten más firmes. No porque seas más inteligente, sino porque por fin le das a tu mente el espacio que necesita para funcionar bien. Y ese espacio no aparece solo porque tengas una hora libre. Aparece porque decides protegerla. Aquí conviene desmontar otro mito. Trabajar con profundidad no significa trabajar más horas. De hecho, suele significar trabajar menos, pero mejor. Porque una hora de atención real puede valer más que 5 horas fragmentadas. Y cuando empiezas a experimentarlo en primera persona, la forma de ver tu tiempo cambia por completo. Dejas de medir el día por lo ocupado que has estado y empiezas a medirlo por lo que has conseguido avanzar. Y ese cambio de métrica es enorme. Porque te devuelve una sensación que muchos han perdido: control. Control sobre tu energía. Control sobre tus prioridades. Control sobre el rumbo de tu trabajo. No de forma rígida. No de forma obsesiva. Sino consciente. Y cuando esa conciencia aparece, ya no tiene sentido volver al modo anterior. No porque sea malo, sino porque sabes que hay algo mejor. Algo más exigente, sí. Pero también más alineado con lo que quieres construir a largo plazo. Por eso esta forma de trabajar no se trata solo de productividad. Se trata de respeto. Respeto por tu tiempo. Por tu capacidad. Por tu potencial. Y a partir de aquí, la pregunta deja de ser si este tipo de trabajo es posible, y pasa a ser cómo integrarlo de forma realista en tu vida. Pero antes de llegar a eso, había que entender qué lo hace tan poderoso y por qué, en un mundo lleno de ruido, quien aprende a trabajar así juega con ventaja. Y hay un detalle importante que suele pasarse por alto cuando se habla de este tipo de trabajo. No se trata solo de lo que produces. Se trata de cómo te transforma mientras lo haces. Cuando trabajas con profundidad, aunque sea durante periodos limitados, empiezas a notar un cambio interno. No inmediato. No espectacular. Pero real. Empiezas a confiar más en tu criterio. A dudar menos de cada decisión pequeña. A sentir que tus ideas tienen más peso, más estructura, más dirección. Y eso ocurre porque, por primera vez en mucho tiempo, no estás pensando a medias. Pensar a medias genera inseguridad. Pensar con claridad genera calma. Y esa calma no es pasividad. Es solidez. Aquí es donde muchas personas descubren algo inesperado. Que gran parte de su ansiedad no venía del exceso de trabajo, sino de la sensación constante de superficialidad. De pasar el día haciendo cosas, sin sentir que ninguna de ellas merecía realmente tu mejor energía. Cuando eso cambia, cambia también tu relación con el esfuerzo. El trabajo deja de ser una carga difusa y empieza a tener contornos claros. Sabes cuándo empiezas.
Sabes qué estás haciendo. Y sabes cuándo terminas. Eso, aunque parezca simple, es profundamente liberador. Porque la mente necesita cierres. Necesita sentir que algo avanza. Que algo se completa. Que el tiempo invertido tiene sentido. Y aquí aparece otra idea clave. El trabajo profundo no te roba energía. Te la devuelve. Lo que te roba energía es la fragmentación constante. El tener que reengancharte una y otra vez. El empezar siempre desde cero. Cuando reduces esa fricción mental, el cansancio cambia de naturaleza. Ya no es agotamiento sin recompensa. Es fatiga con propósito. Y ese tipo de fatiga se tolera mejor. Incluso se valora. Por eso quienes consiguen integrar este tipo de trabajo no suelen hablar de él con entusiasmo exagerado. Hablan de él con normalidad. Como algo evidente. Porque cuando lo experimentas, deja de ser una teoría interesante y se convierte en una referencia interna. Empiezas a notar cuando no estás trabajando así. Cuando te estás dispersando. Cuando estás evitando el esfuerzo real. Y no hace falta que nadie te lo diga. Lo sientes. Este tipo de conciencia es incómoda al principio, pero muy poderosa después. Porque te permite ajustar sin dramatizar. Corregir sin castigarte. Volver a enfocarte sin empezar de cero. Y aquí conviene aclarar algo importante. Trabajar con profundidad no significa hacerlo todo de esta manera. Sería insostenible. Significa reservar lo mejor de ti para lo que más lo merece. Elegir conscientemente en qué momentos del día vas a pensar de verdad. En qué tareas vas a exigirle a tu mente lo máximo. Y en cuáles no. Ese criterio es lo que marca la diferencia a largo plazo. Porque cuando no eliges, decides por defecto. Y el defecto, casi siempre, es la distracción. Cuando eliges, en cambio, el trabajo deja de competir con todo lo demás. Tiene su espacio, su tiempo, su peso. Y eso cambia la forma en la que te perciben los demás, pero sobre todo, la forma en la que te percibes tú. Empiezas a verte como alguien capaz de sostener el esfuerzo. Capaz de avanzar en lo importante. Capaz de trabajar con intención. Y esa imagen interna es clave. Porque condiciona lo que aceptas, lo que rechazas y lo que te atreves a intentar. Muchas personas no se atreven a dar ciertos pasos no porque no tengan capacidad, sino porque no confían en su habilidad para concentrarse lo suficiente como para sostenerlos. Cuando recuperas esa confianza, el horizonte se amplía. No porque todo sea fácil, sino porque sabes que, si hace falta, puedes sentarte, concentrarte y avanzar. Y esa seguridad silenciosa vale mucho más que cualquier truco rápido. Por eso este tipo de trabajo no es una moda. No es una técnica puntual. Es una forma distinta de relacionarte con tu atención. Y una vez la pruebas de verdad, aunque sea durante periodos pequeños, ya no te conformas con menos. No porque seas más exigente, sino porque sabes lo que es posible cuando tu mente deja de estar dividida. Y con esa experiencia clara, con esa sensación ya reconocible, empieza a tener sentido hablar de cómo se construye este enfoque en el día a día. No como una imposición. No como una obligación. Sino como una habilidad que se entrena. Pero eso ya requiere bajar un nivel más. Entrar en decisiones concretas. Y entender que favorece este tipo de trabajo y que lo destruye sin que te des cuenta. Y aquí suele pasar algo muy curioso. Cuando alguien empieza a trabajar de esta forma, aunque sea poco tiempo al día, se da cuenta de que no era tan imposible como pensaba. Difícil, sí. Incómodo, también. Pero no imposible. De hecho, muchas veces el mayor obstáculo era mental. La idea previa de que concentrarse mucho rato era algo reservado para otros. Para gente más disciplinada. Más constante. Más organizada. Y no va por ahí. Va por entender que la mente responde a lo que le pides de forma constante, no a lo que prometes de vez en cuando. Porque seamos sinceros. Todos hemos tenido días en los que, por alguna razón, hemos trabajado concentrados. Un plazo encima. Una tarea importante. Algo que no se podía posponer. Y en esos días, aunque acabes cansado, acabas con una sensación distinta. Más limpia. Más tranquila. Como diciendo, vale, hoy sí. Eso es importante. Porque demuestra que la capacidad está ahí. No se ha perdido. Solo está infrautilizada. El problema aparece cuando esos días son la excepción. Cuando dependes siempre de la presión externa para funcionar. Cuando solo rindes bien cuando no queda otra.
Ahí es donde el enfoque deja de ser una herramienta y se convierte en un parche. Y vivir a base de parches agota. Trabajar con profundidad, en cambio, cambia la relación con el tiempo. Ya no lo ves solo como algo que se te escapa. Empiezas a verlo como algo que puedes usar con intención. No todo el día. No todo el tiempo. Pero sí en momentos clave. Y esos momentos, bien utilizados, compensan mucho más de lo que parece. Aquí es donde conviene decir algo sin adornos. Esto no va de volverte una máquina. Ni de exprimirte. Ni de estar siempre al máximo. Va de hacer las paces con el esfuerzo mental. Porque el esfuerzo no es el enemigo. El enemigo es el esfuerzo mal dirigido. Cuando te esfuerzas sin foco, te desgastas. Cuando te esfuerzas con claridad, te fortaleces. Y eso se nota. En cómo acabas el día. En cómo encaras la semana. En cómo te hablas a ti mismo. Dejas de decirte no me da la cabeza y empiezas a decirte si me organizo bien, esto lo saco. Parece un detalle pequeño, pero cambia muchas cosas. También cambia tu relación con el error. Cuando trabajas con atención real, los errores no se viven como fracasos. Se viven como parte del proceso. Porque has estado ahí. Has pensado. Has probado. Y eso da tranquilidad. Muy distinta a la frustración de fallar sin saber ni siquiera en qué te equivocaste, porque estabas a 1000 cosas a la vez. Aquí hay algo que suele generar sorpresa. La profundidad no te encierra. Te libera. Te libera del ruido innecesario. De la urgencia constante. De la sensación de ir siempre detrás de todo. Y ojo, no desaparecen los problemas. No se va el estrés de golpe. No se ordena la vida mágicamente. Pero cambia el centro de gravedad. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir decidiendo. Y esa diferencia se nota incluso en cosas pequeñas. En cómo lees. En cómo escuchas. En cómo piensas antes de hablar. Empiezas a estar un poco más presente. No perfecto. No siempre. Pero más que antes. Y eso tiene un efecto acumulativo muy potente. Porque cada vez que eliges concentrarte, aunque sea un rato, estás enviando un mensaje claro a tu mente, esto importa. Y la mente responde a eso. No al instante. No con fuegos artificiales. Pero responde. Por eso, cuando alguien empieza a experimentar este tipo de trabajo, ya no busca trucos nuevos cada semana. Busca repetir la experiencia. Busca volver a ese estado donde las cosas encajan. Donde el tiempo pasa de otra manera. Donde el esfuerzo tiene sentido. Y esa búsqueda, bien entendida, no es obsesión. Es criterio. Es empezar a distinguir qué tipo de trabajo te acerca a lo que quieres y cuál solo te mantiene ocupado. Y cuando haces esa distinción, aunque no siempre la respetes, ya no vuelves a trabajar igual. Porque algo se ha encendido. Una referencia interna. Una sí. Y con esa referencia clara, ya tiene sentido empezar a hablar de decisiones más concretas. No grandes cambios de vida. No promesas imposibles. Decisiones pequeñas, pero consistentes, que permiten que este tipo de enfoque tenga un sitio real en tu día a día. Pero antes de entrar ahí, hacía falta recorrer este camino con calma. Entender por qué merece la pena. Y por qué no es solo otra idea interesante que se olvida a los 2 días. Hay un momento concreto en el que muchas personas empiezan a notar que algo está cambiando. No es un gran logro. No es un resultado visible. Es una sensación. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no estás corriendo por inercia. Estás eligiendo. Y esa elección no siempre es cómoda. A veces significa dejar cosas sin hacer. Responder más tarde. Aceptar que no todo puede entrar en el mismo día. Pero curiosamente, cuando empiezas a trabajar así, la culpa baja. No desaparece del todo, pero baja. Porque sabes por qué estás diciendo que no. Y eso marca la diferencia. Aquí hay una idea que suele pasar desapercibida, pero que es clave. La atención no solo sirve para producir. Sirve para ordenar. Cuando te concentras de verdad, no solo avanzas en una tarea. También aclaras que merece seguir ocupando espacio en tu vida y que estaba ahí solo por costumbre. Y eso, aunque no se note por fuera, es un cambio enorme. Porque muchas veces no estamos cansados por hacer demasiado, sino por hacer demasiadas cosas que no nos importan tanto como creemos. Trabajar con profundidad te obliga a elegir. Y elegir siempre implica renunciar. Renunciar a lo fácil. A lo inmediato. A lo que da sensación de movimiento sin exigir compromiso real. Y sí, al principio molesta.
Porque estamos muy acostumbrados a llenar cualquier hueco, cualquier espera, cualquier silencio. Pero cuando empiezas a tolerar ese vacío inicial, pasa algo interesante. La mente se acomoda. Deja de pedir estímulo constante. Empieza a sostener el pensamiento. No es algo místico. Es entrenamiento. Igual que el cuerpo protesta cuando no está acostumbrado al esfuerzo, la mente protesta cuando no está acostumbrada a la atención prolongada. Pero esa protesta no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás saliendo del piloto automático. Y salir del piloto automático siempre se nota. Aquí es donde muchos se rinden demasiado pronto. Confunden incomodidad con incapacidad. Piensan, esto no es para mí. Y no. Eso solo significa que estás justo en el punto donde empieza a funcionar. El enfoque profundo no se siente bien al principio. Se siente raro. A veces aburrido. A veces frustrante. Pero si atraviesas ese tramo inicial, aunque sea poco a poco, empiezas a notar una diferencia clara entre antes y después. Antes, el día se te iba. Después, el día deja huella. No porque hagas más cosas, sino porque recuerdas lo que has hecho. Y recordar lo que haces es importante. Porque te da continuidad. Te da narrativa. Empiezas a sentir que tu trabajo no son fragmentos sueltos, sino partes de algo que avanza. Eso cambia la motivación de fondo. Ya no dependes tanto del empujón externo. Del ánimo del momento. De la presión. Empiezas a moverte más por convicción que por urgencia. Y eso se nota incluso cuando no tienes un buen día. Porque un mal día con enfoque sigue siendo un día con dirección. Un mal día sin enfoque es solo ruido. Aquí conviene decir algo muy sencillo, pero muy real. No necesitas concentrarte siempre. Necesitas saber cuándo sí. Cuando todo es superficial, nada pesa. Cuando hay momentos de profundidad, el resto se recoloca alrededor. Y esa recolocación es la que permite sostener este tipo de trabajo en el tiempo. No como un sacrificio constante, sino como una elección consciente. Porque nadie puede vivir siempre en máxima intensidad. Pero casi todo el mundo puede reservar un espacio para lo importante si entiende por qué lo hace. Y cuando entiendes el por qué, el cómo empieza a tener sentido. No como una lista de reglas rígidas. No como un método cerrado. Sino como una serie de decisiones prácticas que protegen tu atención en un entorno que constantemente intenta fragmentarla. Pero antes de entrar en decisiones concretas, era necesario llegar hasta aquí. Sentir la diferencia. Reconocer el valor. Porque solo cuando algo se valora de verdad, se cuida. Y cuidar tu atención no es una moda. Es una inversión a largo plazo. Una de las pocas que, con el tiempo, afecta a todo lo demás. Hay algo que suele sorprender cuando empiezas a trabajar así durante un tiempo. No cambia solo lo que haces. Cambia cómo valoras tu propio tiempo. Empiezas a notar que ya no todo merece la misma atención. Que no todo tiene que resolverse ahora. Que no todo es tan urgente como parecía hace unas semanas. Y eso no te vuelve indiferente. Te vuelve más selectivo. Antes, cualquier interrupción te sacaba del sitio. Ahora, empiezas a distinguir cuáles importan de verdad y cuáles solo están ahí porque siempre han estado. Y aquí aparece una sensación nueva para muchos, alivio. No porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque dejan de atropellarte. Te das cuenta de que una parte del estrés no venía del trabajo en sí, sino de la forma caótica en la que lo estabas afrontando. Cuando hay enfoque, incluso lo complejo se vuelve manejable. No fácil, pero manejable. Y eso cambia la conversación interna. Dejas de pensar no voy a poder con todo esto y empiezas a pensar esto lo puedo dividir, esto lo puedo abordar, esto lo puedo dejar para luego. Ese cambio, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque te devuelve agencia. Empiezas a sentir que no estás a merced del día, sino que estás participando en él. Y aquí hay algo muy humano que conviene decir. Cuando empiezas a trabajar con atención real, te vuelves un poco menos tolerante al ruido innecesario. No por soberbia. No por rigidez. Sino porque ahora sabes lo que te cuesta concentrarte y no te apetece perderlo por cualquier cosa. Esto no significa que te aísles. Significa que eliges mejor. Y elegir mejor no te hace peor persona. Te hace más consciente. De repente, ciertas dinámicas empiezan a chirriar. Reuniones que no llevan a nada. Conversaciones eternas que no avanzan. Tareas que existen solo porque nadie se ha preguntado si siguen siendo necesarias. Antes las aceptaba sin más. Ahora, al menos,
las cuestionas. Y no siempre puedes cambiarlas, claro. Pero el simple hecho de verlas con claridad ya es un avance. Porque lo que no se ve, no se puede ajustar. Otro efecto interesante es cómo cambia tu relación con el aburrimiento. Antes, cualquier momento vacío parecía incómodo. Había que llenarlo rápido. Ahora, empiezas a tolerarlo un poco más. No porque te encante, sino porque entiendes que ese espacio es el precio de la claridad. Y cuando dejas de huir del aburrimiento, la mente empieza a hacer algo que había olvidado: conectar ideas. Ideas que no aparecen cuando estás distraído. Ideas que necesitan silencio, tiempo y paciencia. No siempre son grandes ideas. A veces son ajustes pequeños. Pero esos ajustes, acumulados, cambian mucho. Cambian cómo trabajas. Cómo organizas tu energía. Cómo decides que merece un esfuerzo extra y que no. Y esto se nota especialmente cuando algo se complica. Cuando surge un problema serio. Cuando hay que pensar de verdad. Ahí es donde se ve la diferencia entre una mente entrenada para reaccionar y una mente entrenada para sostener el esfuerzo. Una se bloquea antes. La otra aguanta un poco más. Y ese un poco más suele ser decisivo. No porque garantice el éxito, sino porque te da margen. Margen para pensar. Para probar. Para corregir. Sin pánico. Sin prisa innecesaria. Y aquí conviene decir algo muy claro. Este tipo de enfoque no te convierte en alguien perfecto. Te convierte en alguien más fiable. Fiable para ti mismo. Fiable para los demás. Porque cuando dices que vas a hacer algo importante, sabes que puedes sentarte y hacerlo. No siempre a la primera. No siempre sin resistencia. Pero sabes que tienes la capacidad. Y esa confianza silenciosa es uno de los mayores beneficios de trabajar así. No se ve desde fuera. Pero se nota por dentro. Por eso, quienes empiezan a experimentar este tipo de trabajo ya no buscan estar siempre ocupados. Buscan estar bien enfocados. Saben que no todo el día va a ser profundo. Y no pasa nada. Lo que importa es que haya momentos donde sí lo sea. Momentos protegidos. Momentos elegidos. Momentos donde la mente puede hacer lo que mejor sabe hacer cuando no está interrumpida. Y con esa base, con esa experiencia ya vivida, empieza a ser posible dar el siguiente paso. No uno grande. No uno radical. Uno realista. Pero para que ese paso tenga sentido, era necesario llegar hasta aquí sin prisas. Porque cuando el oyente llega a este punto, ya no está escuchando por curiosidad. Está escuchando porque algo encaja. Y cuando algo encaja, ya no quiere soltarlo. Y es aquí donde mucha gente se pierde, no porque no entienda la idea, sino porque no sabe cómo sostenerla en el tiempo. Porque entender la importancia del enfoque es una cosa. Pero vivir de una manera que lo haga posible es otra muy distinta. Aquí es donde aparecen las decisiones reales. Las incómodas. Las que no se notan desde fuera, pero lo cambian todo por dentro. La mayoría quiere concentrarse mejor, sin cambiar nada de su forma de trabajar. Y eso, siendo claros, no funciona. Porque el enfoque profundo no se añade a una vida caótica. Se construye quitando, no sumando. Quitando estímulos innecesarios. Quitando accesos constantes. Quitando la idea de que todo merece tu atención inmediata. Y este es el primer choque frontal con la realidad. Si todo es importante, nada lo es. Si todo requiere respuesta ahora, nada recibe atención real. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo. No el visible. El interno. Empieza cuando decides que hay tareas que solo se hacen bien si les das un espacio protegido. Un espacio donde no estás pendiente del móvil. Ni del correo. Ni de lo que pueda pasar fuera durante un rato. Y no, esto no es fácil. Al principio se siente casi antinatural. Porque estamos acostumbrados a la accesibilidad constante. A estar siempre por si acaso. A no desconectarnos nunca del todo. Pero hay algo que conviene entender cuanto antes. Estar siempre disponible tiene un coste. Y ese coste es tu capacidad de profundizar. Cuando no pones límites externos, la mente tampoco pone límites internos. Y entonces ocurre lo de siempre. Te sientas a trabajar en algo importante y tu atención se escapa sola. No porque seas débil, sino porque nunca le has enseñado a quedarse. Por eso este tipo de enfoque no empieza con técnicas sofisticadas. Empieza con decisiones simples, pero firmes. Decidir cuándo no vas a estar disponible. Decidir qué tareas merecen tu mejor energía. Decidir que no todo se responde en el momento.
Y aquí aparece una resistencia muy común. El miedo a perder algo. A perder una oportunidad. A quedar mal. A no estar al día. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuando trabajas con profundidad, no pierdes relevancia. Ganas claridad. Y la claridad siempre compensa más que la presencia constante. Porque una persona que produce cosas bien pensadas, bien hechas, con consistencia, termina siendo más valiosa que alguien siempre disponible pero disperso. Aquí es donde entra en juego algo fundamental. El enfoque no es solo una habilidad cognitiva. Es una postura frente al trabajo y frente a la vida. Es decidir que no vas a vivir reaccionando todo el tiempo. Que algunas cosas pueden esperar. Y que lo importante merece respeto. Este tipo de respeto se nota en cómo organizas tus días. Pero sobre todo, en cómo organizas tu mente. Cuando sabes que habrá momentos de profundidad, el resto del día se ordena alrededor de ellos. Dejas de meter tareas importantes entre huecos pequeños. Dejas de intentar pensar en cosas complejas a medias. Empiezas a separar claramente lo superficial de lo esencial. Y esa separación es clave. Porque cuando intentas hacerlo todo profundo, no haces nada profundo. Pero cuando eliges bien, el impacto se multiplica. Aquí muchas personas descubren algo que no esperaban. Que el problema no era la falta de tiempo, sino la falta de estructura mental. Porque no es lo mismo tener una hora libre que tener una hora protegida. En una, cualquier cosa puede interrumpirte. En la otra, la mente sabe que puede quedarse. Y cuando la mente sabe eso, trabaja distinto. No salta. No huye. No se dispersa tan fácilmente. Empieza a entrar en materia. A profundizar. A sostener el esfuerzo. Este es el punto donde el enfoque deja de ser una idea interesante y empieza a convertirse en una práctica real. No perfecta. No constante al principio. Pero real. Y una vez que lo pruebas así, aunque solo sea en pequeños bloques de tiempo, ya no puedes engañarte. Sabes la diferencia entre trabajar de verdad y simplemente estar ocupado. Y esa diferencia, una vez se siente, ya no se olvida. Por eso este bloque es tan importante. Porque aquí se construye el puente entre entender el enfoque y empezar a vivirlo. No con promesas. No con teorías. Sino con decisiones concretas que protegen tu atención en un mundo que intenta fragmentarla. Y a partir de aquí, todo empieza a bajar un nivel más. A lo práctico. A lo cotidiano. A lo que realmente determina si esto se queda en una buena idea o se convierte en un cambio sostenible. Y aquí es donde el enfoque empieza a volverse tangible. No como una idea bonita, sino como algo que se siente en el cuerpo. Porque cuando empiezas a proteger ciertos momentos del día, notas enseguida una diferencia. No en la cantidad de cosas que haces, sino en la calidad del esfuerzo que pones. De repente, tareas que antes parecían pesadas dejan de serlo. No porque se vuelvan fáciles, sino porque ya no estás luchando contra 1000 distracciones al mismo tiempo. Trabajas. Te quedas. Avanzas. Y ese simple hecho, quedarte, es más raro de lo que parece. La mayoría de personas no abandona porque la tarea sea demasiado difícil. Abandona porque no soporta la incomodidad inicial. Ese momento en el que la mente pide escaparse. En el que todo lo demás parece más interesante. En el que aparece la tentación de solo mirar una cosa rápida. Aquí es donde se decide casi todo. No en la hora final del trabajo, sino en los primeros minutos. Si atraviesas ese umbral, la resistencia baja. El ruido se atenúa. Y la mente empieza a colaborar. Por eso, una de las decisiones más importantes no es cuánto tiempo trabajas, sino cómo entras en el trabajo. Entrar con la idea de que vas a estar disponible para todo es entrar ya derrotado. Entrar sabiendo que ese tiempo está protegido cambia completamente la experiencia. Y no hace falta dramatizarlo. No hace falta aislarse del mundo ni desaparecer. Hace falta algo mucho más simple y mucho más difícil a la vez: coherencia. Coherencia entre lo que dices que es importante y el espacio real que le das en tu día. Porque todos decimos que hay cosas importantes. Pero pocas reciben atención real. Y la atención real no se demuestra con intención, se demuestra con comportamiento. ¿Con qué haces cuando aparece una interrupción? ¿Con qué haces cuando nadie te mira? ¿Con qué haces cuando podrías distraerte y decides no hacerlo? Estas decisiones no se toman una vez. Se toman muchas veces. Y casi siempre en pequeño. No es un gran cambio de vida. Es un ajuste constante. Aquí es donde muchas personas fallan porque buscan la perfección.
Quieren hacerlo todo bien desde el primer día. Y eso solo genera frustración. El enfoque profundo no se construye a base de días perfectos. Se construye a base de días suficientes. Días en los que no todo sale como esperabas, pero algo importante sí avanza. Y ese algo se convierte en referencia. Empiezas a confiar en el proceso. No porque sea cómodo, sino porque funciona. Otra cosa que cambia es tu relación con el tiempo muerto. Antes, cualquier pausa era una invitación a distraerte. Ahora, empiezas a usar esas pausas para preparar el siguiente tramo. No con listas interminables. Con claridad. Sabes que toca. Sabes por qué toca. Y sabes que habrá un momento para hacerlo bien. Eso reduce muchísimo la fricción mental. Porque la mente se agota más cuando no sabe qué hacer que cuando tiene que esforzarse. Y aquí aparece un efecto secundario interesante. Cuando trabajas con profundidad en lo importante, lo superficial ocupa menos espacio. No porque desaparezca, sino porque deja de dominar. Respondes cuando toca. Atiendes cuando hace falta. Pero ya no vives pendiente de ello. Y esa distancia te devuelve algo muy valioso, perspectiva. Empiezas a ver patrones. A detectar qué tareas te aportan algo y cuáles solo te mantienen ocupado. Y poco a poco, sin hacer ruido, tu forma de trabajar se vuelve más limpia. Menos dispersa. Más intencional. No porque tengas más fuerza de voluntad, sino porque has construido un sistema que la necesita menos. Y eso es clave. Porque la fuerza de voluntad se gasta. Los sistemas, bien diseñados, sostienen. Aquí es donde el enfoque deja de depender del ánimo del día. Y cuando eso ocurre, todo se vuelve más estable. No espectacular. No épico. Estable. Y esa estabilidad es la que permite avanzar a largo plazo. Porque no se trata de concentrarte mucho una semana. Se trata de poder hacerlo, aunque sea un poco, durante meses. Y eso solo ocurre cuando el enfoque está integrado en tu forma de trabajar, no añadido como una obligación extra. Por eso este bloque no va de trucos rápidos. Va de cambiar la relación con tu atención. De entender que no es algo que se gasta sin control, sino algo que se dirige. Y cuando empiezas a dirigirla, aunque sea con torpeza al principio, empiezas a notar que tu trabajo ya no se diluye tanto. Que tus días dejan rastro. Que las semanas se conectan entre sí. Y esa sensación, la de estar construyendo algo con continuidad, es una de las más motivadoras que existen. No porque te empuje hacia adelante, sino porque deja de frenarte. Y hay algo que empieza a hacerse evidente cuando mantienes este tipo de trabajo durante un tiempo. Empiezas a conocerte mejor cuando estás concentrado. Descubres en qué momentos del día tu mente rinde más. Cuando te cuesta arrancar. Cuando conviene parar antes de forzar. Antes, todo eso se mezclaba. Ahora, se distingue. Y esa distinción es oro. Porque te permite dejar de exigirte en momentos donde no toca y aprovechar mejor aquellos en los que sí estás fino. Aquí es donde muchos cometen un error silencioso. Confunden profundidad con rigidez. Piensan que concentrarse bien significa hacerlo siempre igual, a la misma hora, con el mismo ritual perfecto. Y no. La profundidad no es frágil. Es adaptable. Lo que necesita no es perfección, sino consistencia mínima. Un espacio claro. Un objetivo concreto. Y la decisión de quedarte ahí, incluso cuando no apetece. Ese quedarse es lo que entrena la mente. No los días brillantes. Los días normales. Porque los días normales son la mayoría. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando dejas de depender de la motivación empieza a aparecer sola. No antes. Después. Después de haber avanzado. Después de haber cerrado algo. Después de haber cumplido contigo mismo. Y ese tipo de motivación es distinta. No grita. No empuja. Sostiene. Otra cosa que cambia es cómo gestionas los errores. Antes, un fallo te sacaba del sitio. Te dispersaba. Te hacía abandonar. Ahora, un error es solo información. Algo que se corrige. Algo que se ajusta. Porque has estado presente cuando ocurrió. Y cuando estás presente, entiendes mejor qué pasó. Eso reduce mucho la frustración innecesaria. También cambia la forma en la que mides el progreso. Ya no buscas resultados inmediatos todo el tiempo. Empiezas a valorar avances pequeños pero sólidos. Un párrafo bien escrito. Una decisión bien pensada. Un problema resuelto con calma. Parece poco. Pero suma. Y lo que suma de verdad es lo que se mantiene.
Aquí aparece otro efecto curioso. Empiezas a respetar más el trabajo de otros. No porque te vuelvas más indulgente, sino porque entiendes lo que cuesta hacer algo bien cuando hay foco. Dejas de subestimar procesos. Dejas de pensar que todo debería ser rápido. Y eso te hace más paciente contigo mismo. Porque sabes que lo importante no se construye a base de prisas, sino a base de atención repetida. Y sí, hay días en los que no sale. Días en los que te distraes. Días en los que todo cuesta más. Eso no invalida nada. Lo único que invalida el proceso es rendirse cada vez que aparece la incomodidad. Por eso, una de las claves menos visibles de este enfoque es la tolerancia al malestar leve. No al sufrimiento. Al malestar normal de pensar, decidir y sostener. Ese malestar no es señal de que algo va mal. Es señal de que estás usando la mente para lo que fue diseñada. Y cuando aceptas eso, dejas de huir tan rápido. Te quedas un poco más. Insistes un poco más. Avanzas un poco más. Y ese un poco más es donde ocurre el cambio real. No en grandes saltos. En acumulación. Por eso, quienes trabajan así durante tiempo no suelen hablar de productividad con entusiasmo exagerado. Hablan de claridad. De tranquilidad mental. De saber dónde están. Porque cuando sabes dónde estás, no necesitas correr tanto. Y eso se nota incluso fuera del trabajo. En cómo escuchas a otros. En cómo tomas decisiones personales. En cómo manejas la presión. La mente entrenada para concentrarse no se apaga cuando termina la tarea. Se ordena mejor en general. Y ese orden interno es una de las cosas más valiosas que puedes construir. No se compra. No se hereda. Se entrena. Y se entrena, casi siempre, haciendo menos cosas, pero haciéndolas de verdad. Y llegado a este punto, ocurre algo importante. Dejas de ver el enfoque como una técnica y empiezas a verlo como un criterio interno. Ya no te preguntas constantemente qué deberías estar haciendo. Empiezas a sentirlo. Sientes cuando una tarea merece tu atención completa y cuando no. Sientes cuando estás presente y cuando solo estás pasando el tiempo. Y esa sensibilidad no aparece de golpe. Se entrena. Se entrena cada vez que eliges quedarte un poco más. Cada vez que decides no abrir esa pestaña. Cada vez que cierras algo importante antes de pasar a lo siguiente. Nada espectacular. Nada que se pueda presumir. Pero profundamente transformador. Porque cuando el enfoque se convierte en criterio, deja de depender del contexto. Funciona incluso en días malos. Incluso con poco tiempo. Incluso con cansancio. No porque seas invencible, sino porque sabes cómo volver al centro. Y eso es lo que diferencia a quienes sostienen el progreso de quienes avanzan a trompicones. No avanzan más rápido. Avanzan con continuidad. Aquí es donde muchas personas se dan cuenta de algo clave. No necesitaban más herramientas. Necesitaban menos ruido. Menos dispersión. Menos urgencia artificial. Menos cosas ocupando espacio mental sin aportar nada real. Y cuando eso se reduce, lo importante aparece solo. No porque lo busques desesperadamente, sino porque por fin tiene sitio. Por eso este bloque no va de perfeccionar nada. Va de simplificar. De dejar de exigirle a tu mente que haga milagros en un entorno que la fragmenta constantemente. De asumir que el enfoque no es un estado ideal, sino una práctica diaria, imperfecta pero posible. Y cuando asumes eso, la presión baja. Ya no intentas hacerlo todo bien. Intentas hacer lo importante con honestidad. Y eso, aunque no lo parezca, es suficiente para cambiar mucho. Y con todo esto claro, llegamos al punto final de este recorrido. No para cerrar con grandes frases ni con promesas exageradas, sino para integrar lo esencial. Porque al final, todo se reduce a algo muy sencillo. Tu vida avanza en la dirección de aquello a lo que le prestas atención de forma constante. No de lo que te gustaría atender. No de lo que dices que es importante. De lo que realmente ocupa tu mente día tras día. Si tu atención está siempre fragmentada, tu vida se fragmenta. Tus proyectos se diluyen. Tus decisiones se vuelven reactivas. Pero si aprendes a dirigirla, aunque sea parcialmente, todo empieza a alinearse. No de manera perfecta. No sin esfuerzo. Pero con sentido. El enfoque no te promete una vida fácil. Te promete una vida menos dispersa. Y eso, en un mundo lleno de ruido, ya es una ventaja enorme. Porque cuando sabes concentrarte, puedes aprender más rápido. Pensar mejor. Decidir con más calma. Construir con más profundidad.
Y esas habilidades no pasan de moda. No dependen de tendencias. No se vuelven obsoletas. Son una base. Una base sobre la que se apoya todo lo demás. Tu trabajo, tus hábitos, tu relación con el esfuerzo, y sí, también tu relación con el progreso y con el dinero. No porque el enfoque lo sea todo, sino porque sin él, todo lo demás se vuelve cuesta arriba. Así que no se trata de cambiarlo todo mañana. Ni de convertirte en alguien distinto. Se trata de algo mucho más realista. Empezar a tratar tu atención como lo que realmente es, un recurso limitado que merece ser usado con intención. Si haces eso, aunque sea de forma imperfecta, ya estás jugando otra partida. Y esa partida, aunque no sea rápida, merece la pena. Porque no va de llegar antes. Va de llegar entero. Y cuando alguien consigue eso, ya no necesita correr tanto. Y cuando alguien consigue eso, ya no necesita correr tanto. Porque entiende algo que antes pasaba por alto. Que avanzar no es ir más rápido, sino ir con dirección. Empieza a confiar más en los procesos largos. En el trabajo silencioso. En las decisiones que no generan aplausos inmediatos, pero sostienen todo lo demás. Deja de vivir con la sensación constante de llegar tarde a su propia vida. Y eso, aunque no se pueda medir fácilmente, se nota. Se nota en cómo empieza el día. En cómo afronta los problemas. En cómo decide en qué poner su energía y en qué no. No porque todo sea más fácil, sino porque ya no todo pesa igual. Hay menos ruido. Menos urgencia inventada. Menos presión por hacerlo todo a la vez. Y más claridad. Claridad para distinguir lo importante de lo accesorio. Claridad para aceptar que no todo se puede hacer hoy, pero que lo que se hace bien. Ese es el verdadero cambio. No convertirte en alguien distinto, sino volver a estar presente en lo que haces. Porque cuando estás presente, el trabajo deja de ser solo trabajo. Se convierte en construcción. Construcción de criterio. De confianza interna. De una forma de avanzar que no depende del caos externo. Y eso, con el tiempo, se refleja en todo. En tu forma de aprender. En tu forma de decidir. En tu forma de sostener el esfuerzo cuando las cosas se complican. No hay atajos para esto. Nunca los hubo. Pero tampoco hace falta dramatizarlo. Basta con empezar a tratar tu atención. Como algo valioso, no como algo que se regala a cualquier estímulo. Si haces eso, aunque sea de forma imperfecta, empiezas a notar una diferencia real. No de un día para otro. No con fuegos artificiales. Sino de esa forma silenciosa en la que sabes que algo se está ordenando por dentro. Y cuando eso ocurre, el progreso deja de sentirse forzado. No porque desaparezca el esfuerzo, sino porque el esfuerzo tiene sentido. Ahí es donde muchas personas descubren que no necesitaban más motivación, ni más presión, ni más ruido. Necesitaban espacio. Espacio para pensar. Espacio para decidir. Espacio para trabajar con profundidad en lo que realmente importa. Y ese espacio no se encuentra. Se crea. Se crea cada vez que eliges enfocarte. Cada vez que renuncias a una distracción innecesaria. Cada vez que te quedas un poco más cuando lo fácil sería escapar. No es una promesa. Es una práctica. Una que, con el tiempo, te devuelve algo que muchos han perdido sin darse cuenta, la sensación de estar construyendo tu vida con intención. Y cuando alguien llega a ese punto, aunque el camino siga siendo exigente, ya no se siente perdido. Porque sabe dónde está. Sabe qué importa. Y sabe que, si hace falta, puede sentarse, concentrarse y avanzar. Eso no te convierte en alguien perfecto. Te convierte en alguien con dirección. Y en un mundo lleno de distracción, eso ya es una forma de libertad. Si en algún momento necesitas volver a esto, no para escucharlo entero, sino para recordar por qué vale la pena proteger tu atención, este contenido seguirá aquí. No como una solución rápida, sino como un recordatorio tranquilo de lo que ocurre cuando decides trabajar con profundidad. Y con eso, está todo dicho.